Ser exigente me llevó a lugares que nunca hubiera imaginado. Crecí muchísimo, alcancé metas, pero también descubrí lo agotador que esto puede ser. La autoexigencia puede ser una inmensa fuente de ansiedad y también puede ser la clave para potenciar cada aspecto de tu vida. Por eso, a lo largo de este episodio, voy a intentar brindarte herramientas para que encuentres una forma equilibrada de usar la exigencia a tu favor, de crecer con ayuda de ella, sin destruirte durante el camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a este espacio. Quiero decirte que si estás acá desde ya, sos una persona muy valiosa porque significa que se hace cargo de sus decisiones con el fin de tener una vida más plena, presente y consciente. Como en Escuchá y Actúa valoramos mucho el tiempo, comencemos ya mismo. Hoy quiero hablar de la exigencia y desde ya te voy a decir, como siempre, te voy a dar mi propia perspectiva de esto. Yo no soy psicólogo, pero soy una persona muy exigente y a lo largo de todo este tiempo aprendí a vincularme, aprendí el arte de vincularme de forma sana, equilibrada con mi exigencia. Y de hecho hoy día todavía sigo aprendiendo porque muchas veces me veo sobrepasado por esta exigencia, por tener estándares muy altos, por expectativas muy altas. Sin embargo, es un aspecto que abrazo porque realmente me ayudó muchísimo a crecer. Mi personalidad, además de ser exigente, también es muy curiosa, entonces siempre estoy queriendo buscar nuevas tareas, nuevas actividades, nuevos desafíos. Me gusta mucho el desafío y desafiarme, exponerme progresivamente a incomodidades, pues soy exigente. Pero esto también hace que todo sea como un poco más incómodo. Es decir, cuando empiezo a hacer una nueva tarea, una nueva actividad que me resulta interesante, entretenida, de alguna manera siempre estoy buscando querer ser mejor en eso. A veces es divertido y a veces es un poco agotador, no voy a mentirte. Pero la verdad es que esto me dio muchísimo crecimiento. Si sos una persona con rasgos de este tipo, si algo de esto que digo te resuena, quédate a escuchar este episodio porque te va a ayudar muchísimo a aprender a conocerte y aprender esta dinámica de parte de exigencia y parte exigida. La palabra exigencia, la etimología de la palabra deriva del latín exigere, que significa demandar o solicitar. Esta sugiere la necesidad de pedir o reclamar algo con urgencia y determinación. La palabra se relaciona con el acto de cumplir requisitos. Es un impulso constante hacia la perfección. Partiendo desde esa base, algo de todo esto resuena con vos si sos una persona exigente. Porque en cada cosa que hagas vas a buscar querer desarrollarte, querer ser mejor. Como te dije, las personas que somos así generalmente estamos muy orgullosas de serlo. Y es por eso que es importante empezar desde el comienzo entendiendo de que desde el aspecto psicológico y algo que yo aprendí en terapia, es una dinámica la parte exigencia y la parte exigida. Es decir, la exigencia es la que da las órdenes, la que indica, la que dice qué es lo que hay que hacer. Y la parte exigida es esa que hace caso y solo va y actúa. Entonces entender de que son dos partes y que no existe uno sin el otro es bien importante para poder desarrollar este tema. Pues, como te dije, la parte de exigencia es la que da las órdenes, entonces siempre escuchamos a esa exigencia y siempre hacemos caso, sumiso, a cada indicación que nos da, porque pues nos va a hacer crecer. El tema es que el equilibrio está en darle lugar a esa parte exigida, escucharla, aprender a escucharla y ver qué tiene para decirnos, ver cómo reacciona, porque es bien importante poder darle espacio para encontrar un equilibrio. A mí personalmente, muchas veces esta exigencia extrema me hizo desequilibrarme completamente y entrar en momentos en los que yo tuve sensaciones de perder el control o de tener crisis por no lograr cumplir estas expectativas. No fue
O sea, yo me pongo a crear contenido, te voy a dar un ejemplo, momento humilde para el día de miércoles, cuando haga las historias en Instagram. Yo me pongo a crear contenido y de repente quiero ser el mejor, ¿sí? Y me pongo a hacer un podcast y quiero ser el mejor podcaster y quiero tener la mejor historia, aprender a contarlo de la mejor manera, ser el mejor orador, no quiero tener ningún tipo de error. Sin embargo, también sé muy bien que equivocándome hay un montón de aprendizaje y es buenísimo aprender a equivocarse, pero a veces es poca la tolerancia a la frustración, ¿sí? Es como que te lleva mucho la exigencia a querer prepararte por demás para que cuando te sientas realmente listo empezar a hacer eso que querés. Y muchas veces en equivocarse es donde hay mucho aprendizaje. Por eso me parece bien importante entender cómo funciona la exigencia dentro nuestro. Es una dinámica de diálogos, de poderes, pero no existe una sin la otra. Si no hubiera una parte exigida que realiza las órdenes que la exigencia nos da, simplemente la exigencia estaría ahí, sin poder dar ningún tipo de órdenes porque no habría quien obedezca esas órdenes. Y la parte exigida no podría hacer ningún tipo de actividad, de tarea, sin una exigencia que indique, que dé órdenes, que nos diga qué es lo que hay que hacer. Entonces es bien importante aprender a escuchar a la parte exigida porque suele ser la que más callamos. Nunca, o no sé si nunca, pocas veces nos preguntamos cómo nos sentimos con respecto a esto en lo que queremos crecer y progresar. Como te dije, desde mi experiencia, la exigencia como parte positiva me dio muchísimo crecimiento, desarrollo y mejora constante en cada cosa en la que emprendía. Y la parte contraria de este aspecto de personalidad es ansiedad por el futuro, por lograr esas metas, expectativas súper altas y mucha presión por querer lograr esas cosas constantemente, que me llevaba a una insatisfacción porque cuando llegaba a lograr una meta era como, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? ¿Por dónde vamos? ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? A mí yoga me hizo reconocer mis emociones. Yoga me permitió darme cuenta, me dio mucha gestión emocional, la verdad, y me hizo darme cuenta en que cuando yo me estaba pasando con esta exigencia, con esta presión de querer hacer las cosas. Es por eso que yo quiero brindarte herramientas para que vos aprendas a usarla con respeto y potenciar tu vida. Hablemos en este momento de la parte negativa, de los problemas con ser exigente. Y es que, bueno, como te dije, estas expectativas muy altas te llevan a frustración y siempre... Mira, para ponerte en contexto te cuento una historia personal. Hace 2 años yo me subí a un escenario porque estaba haciendo una muestra de yoga. Y me subí al escenario habiendo preparado esta coreo, esta perfo, una semana antes, ¿sí? Sin mucha preparación. Era como, vení Juanma, sos profe de yoga, mostrá lo que haces. Es una muestra, no pasa nada, te puedes equivocar. Yo fui sin mucha experiencia, muy esperanzado. Tuve una pseudo crisis antes de subir al escenario, tuve como un ataque de pánico escénico, no quería que me vean, no me sentía preparado. Me subí al escenario, la verdad que no la pasé muy bien. La gente me aplaudió, estuvieron todos recontentos, me dijeron que estuve re lindo. Y bueno, yo me bajé y dije, apenas me bajé del escenario dije, esto no me puede volver a pasar, yo quiero ser mejor en esto. Porque veía como mis compañeras que hacían pole en ese momento tenían una habilidad, un talento para poder transmitir emociones arriba del escenario que se veía como mucha experiencia y mucha práctica, mucha presencia escénica, esa era la palabra. Entonces cuando yo me bajé del escenario dije, quiero eso, quiero esa experiencia, así que voy a mejorar acá. Y fue por eso que empecé a hacer pole. Es decir, me bajé del escenario haciendo yoga con el fin de querer mejorar y haciendo pole descubrí la oportunidad de subirme a escenarios y empezar a competir. Entonces eso era algo muy bueno. Pero mi objetivo era ser mejor en eso. Y sabía que subir al escenario era algo bastante incómodo, pero esa incomodidad, ese miedo que yo sentía, me iba a dar mucha experiencia y mucho conocimiento. Ahí estaba mi exigencia diciéndome, che Juanma, tenemos que mejorar. Esto no nos puede volver a pasar. Buenísimo. Y si bien estaba mucho más preparado y estaba haciendo pole, ni siquiera era una muestra de yoga, o sea, era algo totalmente diferente. Mirá dónde me llevó mi exigencia. Yo me subo a un escenario a mostrar que hago yoga y ese escenario, esa experiencia, me lleva a ir a buscar a personas, a decirles, che, ¿me pueden enseñar un poco de esto que saben ustedes, que la tienen re clara? Y me dijeron, sí, pero tenés que hacer pole. Ok, bueno, dale, hagamos.
Y ahí empecé a hacer pole y cuando empiezo me dicen, che, mirá, vamos a una competencia, vamos a subir a un escenario, acá vas a ganar experiencia. Y yo me quiero preparar porque ahora me van a juzgar, ahora van a decirme si soy bueno o no, entonces me tengo que preparar aún más. Y ahí es como, pum, exigencia, te necesito más que nunca, tenemos que ser el mejor. Y sí, está buenísimo, está perfecto que quieras ser el mejor. El tema es que no dejas de ser un inexperto en eso. Entonces, ¿en qué momento te permitís equivocarte? ¿En qué momento aceptás que sos inexperto en esto, que no sos tan bueno, que sos un novato y que esto es un juego, que vos estás queriendo mejorarte, pero ¿cuál es el fin de esto? Y ahí es cuando viene la parte de aprender a equilibrarlo. Cada cosa que yo empiezo a hacer siempre quiero ser bueno y me encanta eso. Realmente estoy muy orgulloso de querer ser mejor en cada cosa en la que emprendo, sinceramente. Pero también es bastante agotador porque es como que muchas veces no se disfruta de eso que haces porque estás pensando en querer hacer mejor o en no cometer ningún tipo de error porque eso es imposible. No nos podemos equivocar en algo en lo que nos venimos preparando hace un montón. Y la verdad es que hay un montón de emociones en el medio que es como cuando vas a dar un examen, básicamente. Vos podés estudiar muchísimo, pero si no estás emocionalmente estable, mentalmente estable, si realmente no crees en tus capacidades, en tus virtudes, es muy difícil que la emoción no te juegue en contra, que no sientas nervios y frustración y que eso afecte en tu desempeño, en tu desarrollo, en tu presentación, ya sea en un examen o en un escenario o en una clase, porque también me pasó el día que empecé a dar clases. O sea, yo no tenía experiencia dando clases, enseñando, pero de repente quería ser el mejor profesor y quería abarcar todos los temas. Quería ser el mejor moviéndome, el mejor haciendo las posturas, hablarte de filosofía, ser un gran meditador. Y es como, pará, todo esto es un camino larguísimo, enorme, que hay que ir descubriéndolo. Sea un poco más amable con eso. Entonces, hasta este momento yo solo le estaba dando lugar a la exigencia y le exigía a la exigencia que sea excelente, que potencie todos los aspectos de mi vida, porque yo nací para ser bueno en cada cosa que quiero hacer. Y definitivamente esto terminó siendo una gran problemática, porque ahí es cuando empezó a darme emociones fuertes y desagradables. O sea, empecé a experimentar, después de hacer tantas cosas en simultáneo y querer ser bueno en todo y no largar ninguna, comencé en una etapa en la que estaba muy errático, en la que no podía cumplir con estas altas expectativas y empecé a sufrir muchísima ansiedad, sinceramente. Empecé a tener pseudo crisis hasta que tuve una crisis que, bueno, yo en este episodio te hablé de esta situación más de una vez, así que contexto tenés un montón, pero hace un tiempo que empecé a tener un poco más de paciencia y empatía con mi parte más exigida, entender esta dinámica de exigencia y parte exigida para poder encontrar un equilibrio, una forma equilibrada de poder vincularme con esta exigencia que tanto abrazo, que tanto respeto, admiro y me enorgullece, y también darle lugar a la parte exigida que también es igual importante porque es ella quien obedece a las órdenes, a las indicaciones que da mi exigencia. Esta exigencia más de una vez empezó a atentar contra mi bienestar y el yoga a mí me dice como, Juanma, lo más importante es tu bienestar, rey. O sea, no todo el tiempo vamos a estar bien, obviamente, y está buenísimo abrazar esta incomodidad para crecer, pero justamente hay que buscar un equilibrio, no podemos estar todo el tiempo incómodos buscando crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí fue bueno realmente esta exigencia? Bueno, como te dije, yo me bajo del escenario y digo, che, quiero ser mejor. Y este querer ser mejor cuando bajé del escenario, me abrió una puerta de oportunidades increíbles. Porque ahí voy al estudio con las chicas y digo, chicas, enséñenme. Y me dicen, bueno, vení a hacer pole. Desde el primer momento, otro momento humilde. Desde el primer momento que me pongo a hacer pole, me dicen, sacate la remera. Y yo tenía pudor, gente. Yo tenía mucha inseguridad con mi cuerpo, con mi imagen. Y vos lo primero que tenías que hacer era sacarte la remera. O sea, alrededor de un montón de personas que no conocía, de todas mujeres que no conocía, me tengo que sacar la remera y que ellas juzguen mi cuerpo o que yo sentirme observado. Y era como, puta madre, me tenía que sacar la remera, tenía que usar una calcita ultra mega corta, lo cual tampoco estaba acostumbrado. O sea, yo tenía mucha inseguridad con mi cuerpo en general, con mis piernas, con mi torso, con todo mi cuerpo. Y esto, o sea, primera incomodidad, sacate la remera, quédate casi en bola para hacer pole porque necesitamos piel. Ok.
Eso sumado de hacerlo arriba de un escenario. O sea, no, chabón. De entrada, todo esto, muchísimo aprendizaje. Entonces, bueno, básicamente yo podía elegir irme o quedarme a superar la experiencia. Mi motivación era tal en que en ningún momento me lo planteé. Dije, bueno, listo, voy a enfrentar todos estos miedos, todos estos demonios, estos fantasmas así, rapidísimo. Porque evidentemente acá no hay tiempo para procesar. Entreno todo un año, me preparo, voy a mi primera competencia, me va más o menos, no tuve la experiencia del escenario porque todo esto fue virtual, pero tampoco me sentía completamente preparado, era como que aún falta mucho más, Juanma, aún falta mucho más. Fue la muestra de fin de año de ese año, el año siguiente me subí al escenario, me preparé, la pasé un poquito mejor, pero igual seguía viendo esos errores y sintiéndome insatisfecho, que eso es lo peor, Y acá es donde es importante hacer una pausa y hacerte preguntas. ¿Cómo potenció estos aspectos de mi vida? Superar la incomodidad, sin dudas, es algo que potenció mi exigencia, pero también reconocer cuándo fue bueno ser exigente, qué beneficios me dio. Obviamente que enfrentar los miedos te da un superpoder, es desarrollar un superpoder, aprender a enfrentar tus miedos, aprender a tolerar la frustración, son habilidades que hoy día, en este momento del mundo, son superpoderes, porque la mayoría de las personas con esta gratificación inmediata es muy poco tolerable la frustración, hay muy poco margen de error porque hay vidas ideales en todas las redes sociales, todo el mundo está queriendo mostrar lo bueno, lo que hace bien, lo que lo hace perfecto, y poco se muestra de estos errores y de estos momentos no tan positivos. Y si bien no te estoy diciendo que lo muestres porque tampoco lo hago, en este momento me abro y me muestro vulnerable precisamente para que empatices con vos mismo, con tu parte exigida, y le hagas preguntitas sobre, che, llegamos acá, ¿entendés? Si comparamos con nuestro yo del pasado, hay crecimiento, hay superación, nos enfrentamos, nos animamos. El tema es bajarle un poco la expectativa y ser amable con que si hoy no te sale, bueno, lo practicaremos mejor, trabajaremos más en esto, pero con paciencia, con amor, con respeto y con empatía, porque esto es un aspecto que nos va a ayudar a crecer, pero es importante, el control lo tenés vos, está dentro tuyo. Esta dinámica de diálogos de parte exigida y parte exigente surge adentro de tu cabeza y sos vos quien tiene el control, quien permite, quien le da voz a una, quien le da voz a la otra. En esta parte del podcast me interesa que le des mucho más lugar a tu parte exigida, a que escuches a tu parte exigida, porque es tu parte exigente la que te trajo hasta acá, hasta este momento, y lo que potencia los aspectos en los que vos querés crecer. Es bien importante que te quede muy claro que esta dinámica de exigencia y exigida no funciona una sin la otra, y es importante encontrar un equilibrio entre ambas, ¿sí? Porque si bien la exigencia siempre va a estar dando órdenes, ya de por sí siempre la vamos a escuchar, cada vez que dé una orden, cada vez en el que vos quieras encarar un nuevo aspecto de tu vida, en lo que vos quieras desarrollarte y mejorar, escuchá tu parte exigida a ver cómo se siente, si está de acuerdo, si está satisfecha, si está conforme, si le estamos dando el reconocimiento que se merece por todo eso que vino haciendo hasta ahora, hasta este momento en el que yo le voy a exigir aún más. En esos momentos donde yo sentí mucha inestabilidad y sensación de pérdida del control y crisis, a mí me sirvió mucho, meditar, por supuesto, sentarme a hacer pausas y escuchar qué era lo que estaba pasando adentro mío. Ese acto, caminar y escribir, el journaling, esos actos, esas acciones me permitieron reconocer que esta exigencia estaba acaparando absolutamente todo, que simplemente estaba exigiendo y llegaba a un punto en el que mi mente y mi cuerpo ya no daban más, ya no funcionaban más ante tantas órdenes, tanto estímulo, porque solamente estaba viendo el vaso medio vacío, ¿entendés? En cada aspecto de mi vida, ya sea en la casa, en el orden, en lo profesional, en lo personal, en los vínculos, todo estaba viendo eso que faltaba hacer, eso en lo que se podía mejorar. Y vos ten en cuenta que no podés abarcar crecimiento y mejora en todos esos aspectos al mismo tiempo. Es necesario que si te vas a enfocar en un proyecto profesional, metele a eso y
ten en cuenta y sé lo suficientemente maduro, empático, como para saber de que durante un tiempo vas a descuidar otros aspectos de tu vida, ¿sí? Y que en este momento tu prioridad va a ser este proyecto particular. Y esto me lo digo a mí mismo con este mismo proyecto, es decir, yo me pongo expectativa de que quiero sacar un episodio semanal y la verdad es que tengo tantas cosas, hago tantas cosas que me resulta muy complejo hacerlo. Pero no quiero soltar esa idea porque eso me va a dar crecimiento. Hacerlo una vez por semana mínimo me va a ayudar a crecer. El tema es que hay toda una logística detrás de esto. Yo tengo que escribir la estructura, grabarlo y demás. Y también no quiero darte todo el detalle de cómo es el detrás de escena, pero para mí me lleva bastante trabajo. Sobre todo porque soy inexperto en esto, estoy aprendiendo. Entonces no puedo pretender ser un locutor de radio de entrada solo porque tengo esta idea de que quiero ser mejor. Sí, voy a ser mejor y voy a trabajar en eso, sin dudas, pero tengo que aprender a ser amable en el proceso. Me voy a equivocar y probablemente al principio, si pongo expectativas muy altas, es muy probable que no las cumpla. Entonces, tranquilo, Juanma, pausa, tómalo con calma, seguí haciendo este ejercicio, no sueltes este proyecto porque para mí es importante, realmente quiero vivir de esto, realmente quiero que esto crezca, que esta comunidad crezca. Pero empecemos de a poco, seamos amables en el proceso, porque creo que es lo que ese diálogo, ese equilibrio, es lo que nos va a poder ayudar a sostener un estilo de vida más amable y saludable, y ese es el mensaje que quiero dar. Si hay algo con lo que realmente quiero que me relacionen de forma directa, es con humanizar los procesos. Siempre te digo lo mismo, aguante humanizar los procesos, y equivocarse es parte de humanizar los procesos, y reconocer errores es parte de humanizar los procesos. Entonces, en esta parte, como siempre, quiero darte ejercicios, tareas que te van a ayudar a vos, persona exigente, a que encuentres una forma más equilibrada de vincularte con tu yo exigente. Imagínate que lograste eso que querías. Ese proyecto que querías lograr, ese momento donde querías estar, estás ahí. Vivilo, experimentalo, ya está, llegaste. Lo cumpliste, lo lograste. Ahora, ¿cómo te sentís? ¿Qué emociones tenés? ¿Qué emoción surge? ¿Sentís paz, calma de haberlo logrado? ¿O sentís ansiedad por eso que sigue? ¿Hay algo más por lograr realmente? ¿Te sentís motivado por la curiosidad, el aprendizaje y la pasión? ¿O sentís que necesitas tener la aprobación de alguien por todos esos logros que obtuviste? Desde mi perspectiva, en mi experiencia, también entiendo de que una personalidad exigente también tiene que ver con una herida de la infancia. Quizás buscamos tener la atención o la validación externa porque de chico tal vez no la tuvimos. Y si bien de grande abrazamos esta idea de ser exigente porque nos enorgullece, porque nos da muchísimo crecimiento, también es muy bueno aprender a reconocer si esto es una herida, si esto realmente es una forma de querer tener aprobación y llamar la atención, o realmente es una manera genuina de lograr esas cosas que querés. Muchas veces abrazamos esta personalidad exigente que nos permite crecer, pero también sostenemos lograr expectativas, cumplir cosas que realmente no son genuinamente nuestras, ¿sí? Este deseo de querer brillar y de querer ser mejor, personalmente a mí me encanta y yo lo abrazo. Y me pregunto esto porque no espero la aprobación de alguien más para que me diga que soy bueno, que soy valioso. Yo realmente sé que soy muy valioso y que miro para atrás y hay muchísimo crecimiento en mi vida, en mi camino, en mi historia. Y probablemente seguro te pase lo mismo a vos, pero muchas veces ese camino, ese crecimiento se ve opacado por la desaprobación de ciertas personas. Es importante que puedas tener eso en cuenta para que reconozcas si esto es genuinamente tuyo, es un deseo genuinamente tuyo, o si estás corriendo atrás de tapar un vacío, de llenar un vacío, de ocultar una herida que quizás no quieras ver. Es importante que si vas a hacer este tipo de trabajos tan profundo y personal, lo hagas en un espacio terapéutico si es que contás con eso, y si no lo haces con terapia, hacelo con mucha amabilidad y con mucho respeto porque son muy profundas estas preguntas que pueden desestabilizarte un poco emocionalmente. No dudes en pedir ayuda, sobre todo si sos una persona exigente. Es muy bueno que aprendas a pedir ayuda. Nos pasa a la
personalidad con estas características de creer que podemos hacerlo todos solos y que no necesitamos de alguien más. Dicho todo esto, quiero decirte muchísimas gracias por estar acá, por llegar hasta acá. Estoy muy feliz y orgulloso de poder dar este mensaje y estoy muy contento de que estés del otro lado escuchando y llegando hasta acá. Te valoro mucho, te aprecio, gracias por estar del otro lado y déjame decirte que recordá que así como le das lugar a la exigencia que ordene dentro tuyo, también quiere ser escuchada la parte exigida. Son un vínculo y no es una sin la otra. Muchas gracias por llegar hasta acá y por escucharme. Nos encontramos en la próxima. Cuídate, que tengas una excelente semana.